Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas. Sexta parte. Reconocimiento de las reliquias. Capítulo 2. Reliquias de Jesucristo y de su Madre Santísima. 5. La isla de Creta, Santa Dátula y Ponticiano. Viendo un día muchas cosas referentes a Santa Marta, indicó el lugar donde habitaban Santa Dátula y Ponticiano. La isla con el castillo estaban en la orilla, en el punto donde desemboca un brazo oriental del Ródano. Se empleaba cerca de media hora para recorrer esa isla. Ponticiano tenía bajo su mando algunos soldados, y su castillo parecía una fortaleza circundada por muros. A la distancia de 7 horas de camino, remontando el curso del Ródano, se encuentra la ciudad de Arles, y cerca de 8 horas de camino más lejos, el convento de Santa Marta, sobre una altura llena de escollos. El día 24 de julio narró, con extraordinaria animación e infantil entusiasmo: Creta es una isla larga, estrecha y muy adentellada. En el centro corre una hilera de montañas que la divide en dos partes. El castillo del padre de Santa Dátula era un edificio maravillosamente bello y estaba excavado en parte en los escollos marmóreos en forma de terrazas sobrepuestas. Sobre estas terrazas había pórticos de columnas, y los patios estaban circundados también por pórticos, sobre los cuales había jardines. El padre de la joven había edificado las terrazas y pensiles condensas delante de su castillo, y cuando fue iniciado en el cristianismo, le sirvió esto para separarse de los vecinos, de la cercanía del laberinto y del abominable templo de los ídolos. Era un hombre muy dado a las bellas artes. Lo he visto siempre entre hábiles artistas y arquitectos, reunidos en torno suyo. Tenía la cabeza algo calva y metida a las espaldas. Por lo demás, estaba bien formado y era muy solícito y benévolo. Poseía vastas tierras en la isla y tenía alguna autoridad. El muro exterior del castillo estaba hecho en forma de gradas. Las terrazas se veían floridas y cuidadas, y servían de ingreso a las estancias interiores. Hoy es el aniversario del día en que Ponticiano venía a sacar a Dátula del palacio de su hermano para llevarla como esposa, ya que el padre de la joven no vivía. Durante la noche he visto la maravillosa fiesta que se hizo. Aún conservo en mi fantasía los semblantes de las personas, siervas y criadas que he visto. En el palacio habitaban dos hermanos de Dátula. Ambos tenían muchos hijos, jóvenes y niñas, y había allí mucha servidumbre. Cada niño tenía un ayo y cierta cantidad de hombres y mujeres para su servicio. Estaban también todos los parientes con su servidumbre. El camino que conducía al castillo tenía en un trecho de media hora arcos de triunfo y asientos dispuestos a ambos lados. Los arcos estaban adornados de flores, de estatuas, de ricos tapices. Una multitud de niños tocaba y cantaba extendiéndose hasta la puerta del castillo, delante de la cual se había levantado una tribuna para sentarse la esposa. Ponticiano había llegado días antes a un puerto vecino en una embarcación llena de soldados, de siervos y de sirvientas, y de regalos y donativos, y se había retirado a otro castillo próximo para poner en orden la procesión. Junto a la esposa, el espectáculo más conmovedor era la alegría de todos los familiares y de los esclavos y sirvientes. Todos eran tratados con mucha familiaridad, con mucha caridad y amor, y recibían muchos regalos, y se mostraban muy contentos y gozosos. Estaban todos junto al camino que llevaba al castillo, primero los más humildes, luego los más encumbrados, y finalmente, sobre sillas, los niños de las familias con su séquito. Ponticiano avanzó con grande pompa procesionalmente. Precedían los siervos con divisas y adornos de su rango, y luego los soldados que los circundaban. Conducían jumentos y pequeños caballos muy rápidos, que llevaban cestos llenos de vestidos y adornos, mientras otros conducían vasos llenos de toda clase de confituras. Ponticiano estaba sentado sobre un coche ancho y espacioso, de maravillosa belleza,
que parecía más bien un trono. Delante resplandecían las hachas encendidas sobre bases que parecían de cristal, y sobre el pabellón del mismo coche había semejantes luminarias. Todo estaba adornado con hermosos tapetes con oro y plata. El hermoso coche era tirado por un elefante enjaezado. En el séquito había una gran cantidad de damas y doncellas. Todo se conducía ordenadamente con alegría en aquel hermoso país. Los caminos estaban llenos de flores, de hermosas frutas y de gente que reflejaba júbilo en sus rostros. En todas partes había alegría y se oían exclamaciones gozosas, sin tumulto ni desenfreno. Cuando el cortejo del esposo llegó a donde estaban los primeros siervos, colocados en el camino principal, los que precedían a Ponticiano comenzaron a distribuir vestidos, adornos y tortas y confituras. Algunas tortas estaban adornadas de flores, de ramas y de plantas. De este modo marchaba el cortejo, mientras se hacían las distribuciones en medio del júbilo general. Cuando el esposo llegó a donde estaban los niños de familias, estos extendieron en el camino alfombras y géneros de seda, adornados de franjas, y el esposo fue saludado con cantos y con música por un coro infantil. El esposo descendió de su carroza, distribuyó regalos a los cantores, y el cortejo continuó hasta llegar cerca de los hermanos y familiares de la esposa. Finalmente, pasando sobre un ancho y adorno arco de triunfo, llegaron a un puente, donde se detuvieron. Entre los esbeltos edificios se vio aparecer, en medio de jardines, un teatro construido en forma de nicho amplio con muchas gradas y terrazas, adornado de flores, de imágenes y de estatuas. Las gradas estaban cubiertas de magníficos tapetes y las paredes perpendiculares de las terrazas de tapetes y de bellísimas imágenes. Parecían transparentes y translúcidos, y recuerdo haber visto representada allí una escena entera de caza con fieras, cuyos ojos centellaban como si fuesen de fuego. La escena del cortejo se desarrollaba en pleno día, pero aquel teatro estaba colocado en una cavidad profunda, y por esto, cuanto lo circundaba, estaba iluminado con luces artificiales. Había también hachas encendidas, semejantes a las que estaban en la carroza del esposo. En torno de aquel edificio se veía un semicírculo de edificios pequeños, de los cuales salió, a la llegada del esposo, un canto melodioso, acompañado de armoniosas flautas. Todo aquello era maravillosamente bello. Lo más atrayente de todo aquel cuadro era la esposa, Dátula, que estaba sentada en un elevado trono. Ocupaban las gradas, en dos filas, los familiares, las amigas y las doncellas. Estaban todas vestidas de blanco, sus cabellos trenzados con arte, llenos de adornos y joyas. Llevaban velos muy largos. Dátula tenía un vestido blanco y reluciente, que parecía seda, con largos pliegues, sus cabellos trenzados con piedras preciosas. No puedo decir cuánto me alegraba y conmovía ver debajo de sus vestidos resplandecer, sobre el corazón, la cintura bordada que contenía la reliquia de la sangre preciosa de Jesucristo. Este esplendor vencía en brillo a toda la magnificencia que veía en torno de la fiesta. He visto también que el corazón de Dátula estaba sumergido en dulces pensamientos ante la presencia de aquella santa reliquia. Ella parecía un ostentorio viviente. Cuando el esposo compareció en presencia de Dátula, las siervas y criados de ella, circundándolo en semicírculo, le presentaron, sobre un gran almohadón de seda, los ricos presentes y dones nupciales. Eran preciosos vestidos, perlas y adornos muy ricos. Todos estos dones estaban cubiertos con un magnífico velo y adornados de arabescos y franjas. Fueron retirados luego de allí por las sirvientas. Entonces Dátula descendió con su séquito del trono, se cubrió con el velo e hincó las rodillas humildemente delante de Ponticiano, quien, levantándola, le quitó el velo y guiándola de la mano, la llevó por aquella parte del cortejo que estaba a la derecha. Luego, volviendo atrás, la llevó hacia la izquierda.
La presentó de este modo a la gente de su corte, como futura señora y soberana de la casa. Era realmente conmovedor ver cómo llevaba la reliquia de la preciosa sangre en medio de los paganos. Creo que el esposo se daba cuenta, porque lo veía yo muy conmovido y lleno de admiración. Después de todo esto, los esposos se retiraron con el séquito al castillo. No es para decir cuánto orden y armonía reinaba en aquella multitud, y cómo aquella alegre gente se dividía y distribuía dentro de las cámaras, en los patios, en la terraza, en los bosquecillos entre las tiendas, y cómo tomaban su alimento. Se divertían y cantaban alborozados. No he visto danza alguna. Luego vi un gran banquete en una vasta sala redonda. La esposa estaba sentada al lado de Ponticiano. La mesa era más alta de lo acostumbrado entre los judíos. Los hombres aparecían echados sobre lechos. Las señoras estaban sentadas con las piernas cruzadas. Sobre aquella mesa presentaron cosas admirables. Se veían grandes animales y figuras que traían las viandas sobre sus espaldas, o a los costados o en cestos, sostenidos entre las fauces. Era un conjunto muy vistoso, y los huéspedes bromeaban al aparecer las figuras de animales. Los vasos que contenían las bebidas relucían y transparentaban como si fuesen de madreperlas. Durante toda la noche he contemplado este espectáculo. No he visto la ceremonia nupcial, pero sí la partida de Dátula y de Ponticiano. Muchos bagajes fueron enviados con anticipación al barco, y entre lágrimas y augurios de felicidad se encaminó el cortejo hacia el puerto. En esta procesión he visto a Dátula y a Ponticiano sentados sobre una carroza con otros personajes. El coche tenía tantas ruedas y estaba construido de tal modo que en las sinuosidades del camino se replegaba sobre sí mismo, de modo que los que estaban arriba formaban un semicírculo. Estaba tirado por pequeños y briosos caballos. En todas estas fiestas no he visto nada indecoroso, ni la mínima inconveniencia. Aunque todos eran paganos, nada hubo de idolátrico. Antes bien, parecía que todo eso era agradable al Señor. La familia parecía ya muy inclinada al cristianismo. Los hombres eran gallardos y hermosos, y no puedo olvidar la esbeltez y belleza de las doncellas y mujeres de aquel lugar. Dátula llevó a muchas consigo, y también a su aya, o institutriz, que era muy inclinada al cristianismo. No he presenciado el embarque.